Buenas noches a todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en una nueva jornada de la Sociedad de Tracto Genital Inferior, una jornada anual, una jornada más, esperando que les sea por supuesto, que sea productivo esta nueva jornada. Hemos titulado como patología de vulva y ano, desafíos en la práctica clínica, a elección de todos ustedes, sabiendo que hemos realizado una encuesta y la mayoría de ustedes ha elegido esta temática. En el día de hoy comenzaremos con condilomas de vulva, diagnóstico y elección terapéutica a cargo de la doctora Silvana Vitale, y luego seguiremos esta jornada una vez por mes con otros temas de interés como anoscopía de alta resolución, indicaciones y utilidad, otras infecciones, herpes virus, recidivantes, sífilis y dificultades diagnósticas, líquen escleroso, dificultades en el diagnóstico, y una conferencia que nos realizará como invitada extranjera la doctora Claudia Marchitelli, una doctora que ustedes sabrán que es una de las referentes máximas en patología de vulva, que lo realizará junto a la anatomopatóloga de confianza, la doctora Alejandra Berni. Ellas nos hablarán en noviembre de HSIL y BIN diferenciado. Bueno, entonces les quiero además comunicar que tratamos de que estas jornadas sean talleres interactivos y que de esta manera ustedes puedan participar a través del mail de la sociedad, que todos ustedes lo tendrán, saben que es sociedad.tgi@gmail.com. A través de este mail nos pueden hacer llegar historias clínicas, preguntas, antes de las jornadas para poder compartir con ustedes y discutirlas. Es ahora entonces que le voy a dar el paso a la doctora Luciana Bertolino, que va a ser de moderadora en este seminario. Doctora. Buenas noches a todos por estar acompañándonos aquí. Gracias, Sandra. Para mí es un honor estar esta noche acompañando también a Silvana, que es gran amiga, colega y maestra. La doctora Silvana Vitale es ginecóloga, especialista en tracto genital inferior, expresidenta de la Sociedad de Tracto Genital Inferior y actual secretaria de esta sociedad, y es la jefa del servicio de tracto genital inferior del Centro Hospitalario Pereira Rosell. Bueno, no tengo más que agregar, un placer estar acá, y bueno, Silvana, te escuchamos. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Ya paso a compartir pantalla. El tema que me toca es condilomas de vulva, diagnóstico y elección terapéutica. Los condilomas acuminados son la expresión clínica de la infección por el virus de HPV en el 90% de los casos, con los virus de bajo riesgo oncogénico. Son la proliferación del epitelio escamoso con una arquitectura papilar, con acantosis, con hiperkeratosis, parakeratosis y atipia coilocítica. Es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes, pero a su vez presenta un gran impacto del punto de vista físico, emocional y psicosexual entre las pacientes afectadas, y también del punto de vista sanitario, por el alto costo debido a las múltiples consultas y a los múltiples tratamientos. Tienen múltiples formas de presentación y de extensión, desde formas muy localizadas y pequeñas, con escaso volumen, a formas muy extensas con afectación multicéntrica de todo el tracto anogenital. Por otro lado, también es importante porque hay ausencia de una terapéutica única, eficaz para todas las pacientes, por lo tanto es importante individualizar el tratamiento. A su vez tiene una alta tasa de recurrencias, que oscila entre un 20 y un 30%, y siempre está el temor de la evolución al cáncer. Si bien el condiloma en sí generado por los virus de bajo riesgo no evoluciona al cáncer, muchas veces coexisten infecciones por HPV de alto riesgo que son las responsables de las lesiones de alto grado. Con respecto a su etiología y etiopatogenia, ya dijimos que el responsable es el HPV de bajo riesgo, sobre todo el 6 y el 11, pero tenemos que tener presente que hasta en un 20 a 30% de casos coexiste infección por HPV de alto riesgo. El virus del HPV tiene trofismo por el epitelio cutáneo mucoso y aprovecha una solución de continuidad infectando las células basales. El HPV va a utilizar los mecanismos de replicación y diferenciación de la célula epitelial para su propia replicación, generando un efecto
citopático viral con vacuolización y coilocitos. Luego se produce una descamación, infección de células vecinas, aumenta la proliferación viral y epitelial y llegamos a la formación del condiloma. Con respecto a su transmisión, es mayoritariamente y casi exclusivamente por transmisión sexual. Es por contacto directo, piel y mucosas, tiene una tasa de transmisibilidad de alrededor del 65%, con un periodo de incubación promedio entre 3 semanas y 8 meses, con una aparición promedio del condiloma de 2 meses. Esta aparición del condiloma de 2 meses hay que tener en cuenta que es promedio. Hay pacientes que tienen una infección por el virus del HPV, pudiendo aparecer los condilomas años después de esa infección. También existe la transmisión vertical, madre-hijo, pero tiene una muy baja incidencia. Y tenemos que tener en cuenta que para el recién nacido, el mayor riesgo es el antecedente materno de condiloma genital durante el embarazo y no su pasaje por el canal de parto. Por lo tanto, no hay ningún estudio que demuestre que disminuye la infección realizando cesárea, por lo tanto, la condilomatosis en sí misma no es indicación de cesárea. Existen otras formas de transmisión menos frecuentes y con baja incidencia, como la oral genital, digital genital, la transmisión por fomites, que no está totalmente demostrada. Y hay que tener un especial hincapié cuando se presenta en niños, descartar abuso, aunque no es obligatoriamente por abuso, pero siempre hay que pensarlo. Con respecto a la frecuencia, bueno, ya dijimos que la infección del HPV es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes. Los condilomas, al no ser de declaración obligatoria en la mayoría de los países, no hay datos exactos de su incidencia. Se estima en trabajos internacionales que hay una incidencia anual que rondaría en torno a 160 a 280 cada 100.000 habitantes por año, con una máxima incidencia entre los 20 y 29 años. En muchos países se registró un aumento de la condilomatosis previo a la implementación de la vacuna tetravalente, y luego de la implementación de la vacuna tetravalente, en varios países han presentado una disminución, como es el caso de Dinamarca y Australia, que lo tienen documentado. Con respecto a los factores de riesgo, el aumento del número de compañeros sexuales, la idea de inicio de relaciones sexuales, esto como cualquier infección de transmisión sexual, el no uso de preservativos, con esto tenemos que ser claros, que el preservativo disminuye la incidencia, pero no la evita porque existe transmisión piel-piel, el tabaquismo con un descenso de las células de Langerhans en los tejidos, favorece no solamente el aumento de los condilomas, sino la perpetuación del condiloma, la recidiva del condiloma, y en las pacientes inmunodeprimidas, HIV, y las pacientes que usan inmunodepresores. También en las pacientes HIV positivas, aumenta el riesgo de la coexistencia de virus HPV de alto riesgo. Con respecto a los síntomas de la condilomatosis, tenemos que cuando la condilomatosis se presenta en cervix y en vagina, muchas veces es asintomática, aunque puede generar dispareunia, flujo, ardor y a veces sinusorragia. En vulva, la sintomatología en general es prurito, hipersensibilidad, ardor, dolor, sangrado, desconfort, dificultades en una correcta higiene que a veces pueden llevar a una sobreinfección. De los mayores síntomas importantes son los psicológicos, que producen vergüenza, baja autoestima, y en la esfera sexual pueden producir discriminación, sospecha de infidelidad. Por eso tenemos que tener claro de que la aparición de un condiloma no implica necesariamente infidelidad en ninguna de las partes, ya que no tenemos manera de saber en qué momento se adquirió la infección por el HPV. Con respecto a los diagnósticos diferenciales, estos son importantes, sobre todo para no hacer sobretratamientos. Tenemos que destacar la papilomatosis labial fisiológica, las glándulas de Fordyce, el molusco contagioso, los pólipos fibroepiteliales, los condilomas planos, la sífilis secundaria, las queratosis seborreicas, el HSIL, del binusual, los angiomas y los angioqueratomas. Vamos a brevemente ver una fotito de cada una de estas cosas para hacer diagnóstico diferencial. Aquí tenemos una papilomatosis labial fisiológica, es característica acá en la cara interna de los labios menores, vemos formaciones digitiformes, parejitas,
todas iguales, que tienen una única base de implantación, y sobre todo cuando las tactamos son muy lisas, es bien diferente a un condiloma, que a veces podemos tener alguna duda, muchas veces con el solo tactarlas nos es fácil diferenciarlos, ya que el condiloma es durito como una piedra y esto es como tocar algo aterciopelado. Esto no debe tratarse, son variantes anatómicas normales. El molusco contagioso, muchas veces vemos pacientes que son derivadas con sospechas de lesiones condilomatosas, son pequeñas pápulas umbilicadas en el centro, producidas por el poxvirus. El pólipo fibroepitelial, que puede ser sesilo o pediculado, son formaciones benignas que se ven en varias partes del cuerpo, pero en la vulva las vemos frecuentemente, es característica la consistencia que tiene, y el epitelio que la recubre, que en general puede ser de tener una coloración un poco mayor, pero en general el epitelio es normal. Estos pólipos fibroepiteliales, bueno, si a la paciente no le produce ningún disconfort o por razones estéticas, no hay por qué hacerles nada. Y el condiloma plano, debido a la sífilis secundaria, en general es bastante fácil de diferenciarlo de los condilomas acuminados. Son, como su nombre lo dice, planos, de superficie lisa, no tienen ese aspecto como de coliflor o de cresta de gallo que tiene el condiloma acuminado. La queratosis seborreica, que no es producida por el virus del HPV, a veces puede simular bastante a un condiloma, sobre todo en pacientes posmenopáusicas. El binusual o HSIL, vemos ahí una placa queratósica, espiculada, muchas veces coexiste con los condilomas, y cuando esto aparece tenemos que biopsiarlo, y ya que es importante hacer el diagnóstico. Los angiomas o angioqueratomas son como pequeños ovillos vasculares, que a veces pueden, por sobresalir en la superficie, pueden estar discretamente hiperqueratósicos y pueden dar lugar a confusión. Estos no se tratan, salvo algunos casos puntuales que sangran o que incomodan, en general no se tratan y son muy frecuentes. Con respecto a la valoración paraclínica, tenemos que pedir serología de otras infecciones de transmisión sexual. Con respecto a biopsiar o no biopsiar, ¿cuándo biopsiamos? Biopsiamos cuando tenemos una duda diagnóstica, cuando iniciamos un tratamiento y hay una refractariedad al tratamiento, que eso nos puede hacer sospechar que no se trata exclusivamente de un condiloma. Bueno, cuando hay características, por supuesto, sospechosas de una lesión de tipo maligno, con infiltración dérmica, por cambios en la pigmentación, induración, un rápido crecimiento, algo que nos aparte del comportamiento habitual del condiloma, lo vamos a biopsiar, y en las condilomatosis gigantes siempre los vamos a tratar para estar seguros de que se trata de condilomas antes de tratarlos. Entonces, frente a una patología en principio benigna, nos surge la duda, tratar o no tratar. Para eso tenemos que tener en cuenta varias cosas: la evolución y los efectos secundarios de los tratamientos. Dentro de la evolución tenemos que hasta un 40% pueden tener una regresión espontánea en el transcurso de 6 meses, un año, a veces antes. Entonces no es tan disparatado alguna paciente seleccionada no tratarla. Tenemos que también tener en cuenta que cuando hay persistencia y progresión, a veces pasan a ser lesiones de mayor importancia, que el tratamiento tiene que ser agresivo. Y que tratemos, o no, aunque las tratemos, tenemos que también tener en cuenta que a un 20 o 30% van a recidivar. Con respecto a los efectos secundarios de los tratamientos, vamos a intentar que sean lo menos posible, pero casi todos los tratamientos son irritantes, son dolorosos, llevan tiempo, llevan varias consultas. Tenemos que tener en cuenta también que esta patología tiene una importante repercusión psíquica, social y sexual, por lo tanto, en términos generales, a la inmensa mayoría de las pacientes nosotros la tratamos. A su vez, el condiloma tiene una alta carga viral que nosotros queremos disminuirla con la esperanza de disminuir el contagio, aunque no hay trabajos que
sean extremadamente claros. La paciente sin condilomas puede persistir el virus y contagiar igual, pero uno tiende a pensar que con menor carga viral posiblemente el contagio sea menor. Para tratarlo, ¿con qué herramientas terapéuticas contamos? Tenemos tratamientos médicos, tratamientos quirúrgicos. Dentro de los tratamientos médicos están los citodestructivos, terapias inmunomodeladoras, y dentro de estas van a estar clasificadas según las que se pueden ser aplicadas por el paciente o aplicadas por el técnico. Entonces vamos a hablar brevemente de cada una de las herramientas terapéuticas. Los tratamientos médicos citodestructivos, tenemos la podofilotoxina, es el componente biológicamente activo del Podophyllum resin, es aplicado por la paciente en condilomas externos, solamente en condilomas externos, 2 veces al día, días consecutivos, y después 3 días consecutivos y luego 4 días de descanso, y eso se repite semanalmente hasta un máximo de 4 semanas. La podofilina al 25-30% es resina de Podophyllum, diluida en tintura de benjuí. Esta bloquea la división celular llevando a la muerte celular. Tiene que ser aplicada por técnico porque tiene un mayor riesgo de absorción sistémica. Se aplica solo semanalmente con un máximo de 4 a 6 semanas, y más o menos a las 3-4 horas hay que lavarla. Cualquiera de estas dos son solamente para condilomas externos y pequeños. No deben utilizarse en el embarazo, está demostrado que tienen efectos teratógenos, y la importancia de que sean solo en condilomas pequeños es sobre todo con la podofilina, con el riesgo de absorción sistémica y toxicidad sistémica. Después tenemos otros tratamientos citodestructivos, el ácido tricloracético, que al 80-90%, que es prácticamente nuestro caballito de batalla, es cáustico, destruye el condiloma por coagulación química de las proteínas, es uno de los más usados en nuestro medio, tiene que ser aplicado por el clínico. ¿Por qué tiene que ser aplicado por nosotros? Y eso está estipulado en toda la bibliografía, que lo aplican el clínico y no la paciente, es por el riesgo de quemadura. La paciente puede lastimarse y lastimarse mucho. Se puede usar tanto en vulva como en vagina, en condilomas no muy voluminosos, se puede usar durante el embarazo, se aplica semanalmente con una duración de 4 a 6 semanas. Efectos secundarios es un ardor, en general el ardor es bastante importante, durante unos 15 minutos, después cede, produce una quemadura química que puede producir ulceración, puede producir un cambio de coloración de la piel luego de la cicatrización, pueden quedar áreas hipocoloreadas, que en general a la larga vuelven a pigmentarse. Aquí tenemos un ejemplo de un condiloma tratado con ácido tricloracético. Es importante, si lo vamos a hacer nosotros, para que la paciente no se queme, no quemarla nosotros. Tenemos que usar un hisopo muy pequeño, aplicarlo exclusivamente sobre el condiloma, y si tenemos temor de que moje la piel circundante, podemos poner vaselina alrededor para quemar exclusivamente el condiloma. Tiene que estar seco ya antes de que la paciente se levante para no escurrir y quemar otras áreas. Otros tratamientos médicos citodestructivos, el fluoracilo es un antimetabolito que interviene con la síntesis de ADN, es muy mal tolerado en vulva, produce ardor, dolor, inflamación, edema, ulceraciones, no lo usamos en vulva. El ácido nítrico con zinc es un preparado que se usa en verrugas genitales y extragenitales con aplicaciones tópicas, que nosotros no lo usamos, creo que no lo tenemos, no sé si lo tenemos en nuestro medio o no, pero no lo utilizamos. Después tenemos terapias inmunomoduladoras. El imiquimod estimula la inducción local de citoquinas, aumentando la producción local de interferón, y reduce entonces el HPV. Hay 2 presentaciones, al 3,75 y al 5%. En Uruguay tenemos al 5%. Cuando es la concentración del 5%, la aplica la paciente y lo va a utilizar 3 veces por semana por un máximo de 16 semanas. Es solamente de uso externo, no se puede usar en embarazadas. En embarazadas no está probado que tenga un efecto teratogénico, como en el caso de la podofilina, pero no está suficientemente demostrada su inocuidad. Por eso, teniendo otras herramientas, se prefiere en embarazadas no utilizarlos por el momento. ¿Ya? De efectos secundarios, puede tener eritema, erosión, ulceración, ardor,
tenemos que tener en cuenta que la paciente, explicarle bien a la paciente que tiene que poner poca cantidad exclusivamente sobre los condilomas y no en la piel sana, ponerlo en la noche esas 3 veces por semana y lavarlo en la mañana, a las 8 horas más o menos hay que lavarlo. También está el Cidofovir, que no disponemos de él en Uruguay, que hay trabajos que informan de muy buenos resultados, sobre todo en pacientes que han evolucionado mal, con condilomas muy recidivantes, sobre todo en HIV positivo. Después, cinecatequinas son productos botánicos, ingrediente activo de mezcla de catequinas y otros componentes del té verde. El mecanismo de acción no es totalmente conocido, pero sí tiene efectos antioxidantes y estimulantes de la actividad inmune. Es aplicado por la paciente 3 veces al día por 16 semanas de uso externo, y varias cosas. No tenemos en Uruguay, o sea que nosotros no tenemos experiencia y no lo usamos, y tanto las cinecatequinas como el imiquimod hay que tener precaución e informarle a la paciente, porque en caso de mantener relaciones sexuales con preservativos puede debilitar el látex y los diafragmas. Hay otras sustancias que están usando, interferón, que no es de primera línea, y no el embarazo, la BCG está en estudio, pero todavía de eso nada. Con respecto a los tratamientos quirúrgicos, se puede utilizar la cirugía convencional, la ablación láser. La ablación láser nosotros no la usamos porque no tenemos. Utilizan la energía lumínica que es absorbida por el agua de las células, de las verrugas y los tejidos, produciendo un daño calórico y su correspondiente ablación. Requiere de entrenamiento, de equipo especializado, está indicado en lesiones extensas y multifocales. Son equipos caros, no disponemos de ellos. Con respecto a la criocirugía, utiliza nitrógeno líquido a menos 200 grados centígrados, produce destrucción celular por congelamiento. Se puede aplicar con cotonete o con spray de 30 a 60 segundos, producimos una congelación en 2 tiempos que se puede repetir a los 15 días. Se puede utilizar durante el embarazo, los efectos secundarios son los mismos de cualquier quemadura, es una quemadura térmica por frío. Bueno, este es el termo que usamos en el servicio, y ahí tenemos cómo se realiza la criocirugía de condilomas. Quedan así. Tenemos que tener la precaución de no profundizar demasiado, eso igual lo vamos viendo porque rápidamente se congela, y tenemos al tacto nomás, ya nos damos cuenta para no profundizar más de lo necesario. Otra herramienta con la cual contamos es la electroresección LIP de los condilomas, que puede realizarse según la extensión de los condilomas con anestesia local, o regional, o general. Es importante que la resección tiene que ser superficial, ya que los condilomas involucran el epitelio, no debemos ir a la dermis o a la subdermis, que va a dejar cicatrices. ¿Cuándo lo vamos a usar? En lesiones multicéntricas, cuando no hay respuesta a tratamientos previos, que eso también nos permite tener una pieza para enviar la anatomía patológica en caso de que así lo consideremos necesario. Lo aplicamos en condilomatosis gigantes, puede realizarse durante el embarazo, requiere personal entrenado, y de acuerdo al tipo de anestesia que usemos y la extensión de las lesiones, puede realizarse en consultorio o en bloque quirúrgico. Les voy bueno, de todas estas herramientas, ¿qué va a influir en qué tratamiento vamos a seleccionar? Va a depender de la localización de las lesiones, del número de condilomas, de la paciente, del grado de adhesión que tenga la paciente al tratamiento, de las preferencias que tenga la paciente, de su estado inmunitario, de si está embarazada, de la disponibilidad que tengamos del recurso, de la experiencia del clínico que lo va a aplicar. Muchas veces tenemos que utilizar múltiples herramientas adaptándolas a las características de la lesión y a la evolución de la paciente. Tenemos casos especiales como es el embarazo, como ya dijimos, las pacientes inmunodeprimidas, en el caso de la infancia, ya dijimos, vamos a hacer lo menos agresivo posibles y vamos a descartar abuso. Y otros casos especiales en los cuales me voy a extender un poco más, que son muy poco frecuentes, pero que hemos tenido varios en el servicio, son lo que son las condilomatosis gigantes. Aquí tenemos ejemplos de condilomas gigantes que requirieron más de una terapéutica. Y ahora les voy a contar historias clínicas de estas pacientes.
Ninguna de ellas tenía grandes factores de riesgo y sin embargo presentaron este tipo de condilomas. Por ejemplo, una fue una paciente de 23 años que inició las relaciones sexuales a los 17, tuvo 2 compañeros sexuales y 6 meses antes de la consulta comenzó con condilomas que fueron en aumento hasta que motivó la consulta y fue derivada al servicio. Esta era la paciente. En el momento que la derivaron, se había llegado a plantear, en otro lado, una vulvectomía. Esta paciente, lo primero que se le hizo, aparte de toda la paraclínica y todo, fue la resección del condiloma que tenía en periné, porque es el que más le incomodaba, y se le pidió el resto de la paraclínica para realizarle una electroresección. Se la llevó a bloque quirúrgico, y después se le hizo una electroresección. Después, en el seguimiento, esta paciente tuvo condilomas residuales, tuvo recidivas, recibió tratamiento con imiquimod, con criocirugía con nitrógeno líquido, con topicaciones con tricloroacético. En esta paciente se usaron múltiples herramientas terapéuticas en un tratamiento que nos insumió 6 meses. A los 6 meses tuvo unos pequeños condilomas que fueron tratados con ácido tricloroacético con muy buena evolución, y así se encuentra la paciente actualmente sin ninguna cicatriz y con su vulva completamente normal. Es muy importante, a pesar de lo horrible que parecía la lesión de esa condilomatosis gigante, el no hacer tratamientos excesivos. Son pacientes jóvenes, no se puede hacer, bueno, aunque no lo fueran jóvenes, ¿no? No se puede hacer tratamientos que dejen cicatrices, cuando es una patología que no lo amerita. Otra paciente, 22 años, tampoco tenía ningún factor de riesgo en especial, se biopsió, se confirmó que era condilomatosis, se le hicieron serología para otras infecciones de transmisión sexual que fueron negativas, y también se le llevó a lo quirúrgico, con anestesia regional se hizo una resección lip tipo shaving. Shaving es tipo, como si fuera afeitado, es a ras. Esta es la paciente, y así fue post-cirugía. Esta es otra paciente que se le resecó toda, fue una de las que mostré al principio, se le resecó toda la parte vulvar, y los condilomas perianales la derivamos después, no pudimos coordinarla en el mismo acto, y a posteriori la segunda resección la hizo un proctólogo. Esta paciente también fue derivada a proctólogo, que resecó también con técnica de LIP los condilomas perianales. Otra paciente más, 26 años, no tenía ningún antecedente personal a destacar, con un inicio de relaciones sexuales a los 17, 4 compañeros sexuales. En diciembre de 2018 fue derivada al servicio de TGI por una condilomatosis de 5 años de evolución, sin consultas previas, o sea, desde los 21 hasta los 26 años, estuvo con sus condilomas evolucionando y creciendo. Serología para otras infecciones de transmisión sexual fueron negativas. A esta paciente también la biopsiamos, confirmándose que eran exclusivamente condilomas, y esta es la paciente. Fue llevada a bloque quirúrgico y con anestesia regional, en algunos casos además sumamos anestesia local, se le hizo una resección tipo shaving de todos los condilomas, y quedó así. Así fue a los 20 días de posoperatorio, y después curó sin ninguna cicatriz. Bueno, ahora vamos, como esto pretende ser un taller, a presentar casos clínicos en los cuales les voy a contar la historia clínica, mostrarles las imágenes, y después ustedes van a votar las preguntas que vamos a hacer con respecto a diagnóstico y tratamiento. En este caso se trata de una paciente de 18 años, derivada al servicio de TGI por condilomatosis genital. Una paciente embarazada, 30 semanas de gravidez, con un inicio de relaciones sexuales a los 16 años, 2 compañeros sexuales, que utilizó antes de su embarazo métodos de barrera de manera irregular y no fue vacunada contra el HPV. Esta es la paciente, el cervix, la vagina, claro, yo si señalo no se ve, salvo que el cervix estaba normal, la vagina, y esto es la vulva con esta lesión. Estas son las preguntas que vamos a hacer.
O sea, ¿qué tratamiento plantearía? Cesárea al término y tratar los condilomas postparto, y Miquimod 3 veces por semana en la noche, lavar en la mañana, tratamiento combinado, resección LIP de condilomatosis vulvar, topicaciones vaginales con ácido tricloacético, y bueno, espero que ustedes voten. Muy bien. La inmensa mayoría votó el tratamiento combinado, que fue lo que le realizamos a esta paciente. Ahora vamos a comentar un poquito de los otros dos que hubo personas que lo votaron. Bien, en esta paciente lo que nosotros hicimos fue una resección LIP de ese condiloma grande vulvar. Se completó con ácido tricloacético los condilomas residuales que tenía en vulva en vagina, y ella llegó al parto sin condilomas. Con respecto a la cesárea y el tratamiento postparto, habíamos dicho que la condilomatosis en sí no obliga a realizar una cesárea, simplemente se plantea cesárea cuando, o por su tamaño, puede dificultar el parto, o cuando uno piensa que está la extensión de la patología que puede ser causa de sangrados y dificultades a nivel del parto. En este caso, no ameritaría una cesárea. Y con respecto al Imiquimod, si bien dijimos que no está aprobado que sea teratogénico, tampoco está aprobado por ahora en embarazadas. Seguimos con el siguiente caso. 18 años, una paciente fumadora, con un inicio de relaciones sexuales a los 15 años, con métodos anticonceptivos, usos anticonceptivos orales y condón, 3 compañeros sexuales, no estaba vacunada con la vacuna HPV, presentaba pápulas de iris de evolución y fue derivada a la Policlínica de Tracto Genital Inferior para tratamiento de condilomas. Estas son las lesiones que presentaba esta paciente. Bien. Nosotros frente a esas lesiones preguntamos qué diagnóstico plantearía. Se trata de condilomas planos, de sífilis secundaria, de foliculitis, de condilomas acuminados o de molusco contagioso. Bueno, vamos a ver qué piensan que es. Bien, bárbaro. La inmensa mayoría votó molusco contagioso, alguien votó foliculitis, condilomas planos, y algunos votaron condilomas acuminados. Esas pápulas umbilicadas son típicas del molusco contagioso. Son en general, el molusco contagioso, la etiología es un poxvirus que se transmite piel-piel en cualquier parte del cuerpo, es muy frecuente en niños. Cuando en los adultos está en el área genital, sí se considera que es una infección de transmisión sexual. Son pápulas blanquecinas, de color piel, duras a la palpación, tienen una umbilicación central, son únicas o múltiples, a veces asintomáticas, a veces pruriginosas. En general es una infección autolimitada que se resuelve espontáneamente en 6 a 12 meses. Puede persistir en el área genital, por eso a veces se prefiere tratarlas en vez de esperar a esos 6 a 12 meses que se vayan solas, para cortar la transmisión. El tratamiento puede ser la remoción local con curetaje, que es bien característica porque tiene, al hacerle el curetaje o con una cureta dermatológica o a veces por el bisel de una aguja hipodérmica medio grandecita, se puede también hacer el curetaje. Adentro tiene como un núcleo que es bien claro y típico del molusco, que es como si fuera un granito de grasa, que sale enterito. También se puede hacer tratamiento destructivo local tópico. Bien, acá tenemos el tercer caso, que tiene dos partes las preguntas, que es la parte de diagnóstico y la parte de tratamiento. Una paciente de 18 años, con un inicio de relaciones sexuales a los 16, es nuligesta, utiliza habitualmente métodos de barrera, consultó por prurito vulvar y es derivada
a la policlínica de tracto genital inferior con diagnóstico presuntivo de condilomatosis vulvar. Estas son las imágenes de la vulva de esta paciente, que vemos aquí un poquitito de flujo, pero por estas lesiones, por estas estructuras fue que la derivaron. Bien, entonces nosotros preguntamos, ¿qué diagnóstico plantearía? Condilomas acuminados en la cara interna de labios menores, una papilomatosis labial fisiológica y una probable infección, un molusco contagioso. Vamos a ver qué opciones dirían ustedes. Bueno, muy bien. La inmensa mayoría contestó una papilomatosis labial fisiológica. Vamos a ver lo siguiente, que sería la respuesta es eso, es una papilomatosis vestibular y labial en cara interna de labios menores, que constituye una variante normal. Son proyecciones, si ustedes las ven, filiformes, simétricas, con un eje papilar individual, monomorfas y en general pequeñas. Son blandas a la palpación. A veces cuando queda duda la palpación es una excelente maniobra para diferenciarlas de un condiloma. Me faltó una pregunta, perdón, que es ¿qué tratamiento le indicaría? Entonces, vamos a ver qué contestarían acá, que si a esta paciente la tratarían con topicaciones con tricloracético, con imiquimod, o únicamente tratarían la papilomatosis, la infección genital baja, ya que la papilomatosis es fisiológica y no requiere tratamiento. Está un poquito cantada la pregunta, pero vamos a ver qué contestan. Excelente. Bien, en suma, la condilomatosis es muy frecuente, pero implica una importante repercusión sanitaria, personal, psicológica, social, familiar y sexual. Tenemos que tener en cuenta que es una patología benigna y por lo tanto no debemos lesionar más que la propia patología. Hay que seleccionar el tratamiento, a veces combinando tratamientos, y es fundamental la prevención. La prevención va a estar en base a las vacunas tetravalentes, que son las que tenemos en Uruguay, también la nonavalente, que incluyen para los tipos 6 y 11, y el uso de preservativos protege bastante. Bien, bueno, los dejo de nuevo con Luciana Bertolino, que nos va a decir, a ver si hay preguntas o intervenciones que quieran aportar. No tienen por qué ser preguntas, pueden ser aportes. Bueno, felicitaciones Silvana, la verdad que excelente presentación, muy completa, muy clara, muy práctica. Yo creo que no es de utilidad a todos, así que bueno, felicitaciones. Y bueno, vamos a pasar a las preguntas. Obviamente has tenido varias felicitaciones. Y bueno, y acá la primera pregunta es, si una mujer de 29 años puede vacunarse con la vacuna del HPV. En realidad, por poder vacunarse, puede vacunarse. No la cubre el Ministerio de Salud Pública, o sea, está ampliamente demostrado hasta los 26 años, cada vez esos rangos se corren más. No la tiene gratuita, porque está por fuera del programa. Le puede aportar, sí, una prevención de infecciones futuras. No le hace nada a lo que ya tiene. No sé si es eso lo que querían preguntar. Bien. Después, otra pregunta que hace la doctora Andrea Veracochea es si los tratamientos médicos para condilomas tienen igual contraindicaciones en el embarazo que en el puerperio. Y obviamente te felicita y agradece por la presentación. Mira, el imiquimod en la lactancia tendría también las mismas reservas que en el embarazo. Del podofilino en la lactancia, la verdad es que no sé. Yo por las dudas no usaría, cada vez se usa cada vez menos. Pero del imiquimod en sí tiene las mismas reservas. No es que tenga un claro efecto negativo, sino que no está demostrado que no lo tenga.
Bien. En cuanto a la crioterapia con CO2, si la utilizamos o no tiene indicación. Cintia Bustamante te pregunta esto. La crioterapia con CO2, que es una crioterapia de contacto, yo hace muchísimos años que no la uso, es más, en la mayoría de los lados ya no hay. Las veces que la usé en realidad fue en cervix, porque es una crioterapia que se apoya. En condilomas, en realidad nunca la usé ni la vi usar en condilomas. Y en toda la bibliografía, cuando habla de crioterapia para condilomas, se refiere al nitrógeno líquido. Para evitar recidiva de condilomas, ¿la vacuna nos puede servir? La vacuna nos puede servir para evitar la recidiva si la recidiva se debe a reinfección. Si es que la paciente quedó como portadora del virus, en realidad no tendría efecto, porque ya está ese virus intracelular. Sí, si la paciente, uno la trata, la paciente hace un aclaramiento del virus, la vacuna nos va a servir para que no se reinfecte. En los condilomas de cuello uterino, ¿qué conducta les parece mejor? Con los condilomas de cuello uterino hay que tener un cuidado especial, porque muchas veces hasta lo que parece en cervix el condiloma más típico termina siendo una lesión de alto grado. Entonces muchas veces, si son, yo creo que salvo que tenga una condilomatosis florida cervical, si son 1 o 2 condilomas cervicales, creo que es preferible con una pinza de biopsia, biopsiarlos, se acabó el condiloma cervical, y se envían a la toxicopatología. Si queda algún condiloma pequeño cervical, sí se puede hacer con ácido tricloroacético. La doctora Ríos pregunta ¿cuándo recomienda la vacuna? Dice excelente presentación. Y la vacuna la recomiendo igual que como está en el plan de vacunación en Uruguay. De preferencia en la adolescente antes del inicio de relaciones sexuales. Para los moluscos contagiosos, ¿hay tratamiento? El tratamiento en general es curetaje. También se pueden hacer tratamientos destructivos, tanto con imiquimod como con tricloroacético, pero depende eso de la cantidad, porque a veces para una lesión que es benigna, que no implica demasiado, tampoco podemos ser demasiado agresivos a hacer sufrir tanto a la paciente, pero con el curetaje, si son unos pocos, o también con toques con tricloroacético, sí. La doctora Infante pregunta, cuando se usan tratamientos combinados, ¿cuánto tiempo debemos esperar entre uno y otro? Ah, bien. Yo una cosa que iba a comentar, justo y no la comenté, que muchas veces nosotros vemos que nos derivan pacientes a la policlínica, al servicio de tracto genital inferior, como un fracaso ante el imiquimod, y es que no esperaron lo suficiente. En realidad, el tratamiento con imiquimod, si la paciente trató 2 o 3 semanas, no se pueden esperar demasiados resultados. En general, el tratamiento lleva por lo menos 4 semanas, no va a dar resultado antes. Y bueno, y eso depende de la evolución, porque por más que sean de repente 3 o 4 semanas de imiquimod, si vemos que los condilomas están creciendo o salen nuevos, digo, cambiamos. A veces la paciente no tolera bien un tratamiento y se pasa a otro. No hay una regla estricta, pero sí saber que cuando uno le indique imiquimod a una paciente, el resultado no es inmediato. El doctor Julio de Fuentes pregunta si considera lo correcto que la condilomatosis sea tratada por colposcopista en tracto genital inferior o se devuelve la paciente al clínico, al ginecólogo, imagino que quiere decir. Yo creo que depende. Si el ginecólogo puede tratarla y es una condilomatosis que no es muy extensa, no hay dudas diagnósticas, creo que sí, que es correcto que la trate el ginecólogo, igual que es correcto que el ginecólogo le indique el imiquimod. Pero a veces es un poco de manejo de la situación de la paciente. Nosotros sabemos, a veces vemos pacientes que tienen 2 condilomas diminutos y que se recorren medio país porque las envían al servicio, y parece francamente una exageración. También si tiene una condilomatosis florida
nosotros contamos con más herramientas terapéuticas que en general el ginecólogo en su consultorio no las tiene. ¿Se podría utilizar ácido salicílico en el molusco contagioso y cómo lo utilizaría? No sé, no tengo experiencia de usar ácido salicílico en el molusco contagioso. En general, les hago uretaje o tricloracético. Bien. La doctora María Noel. El salicílico sí sé que lo utilizan en las verrugas comunes en otras partes del cuerpo. En vulva no tengo ninguna experiencia del uso de ácido salicílico. El doctor Fernando González dice, si bien la vacuna cuatrivalente es preventiva, en casos de resistente a múltiples tratamientos y descartados otras ITS, la administración de la vacuna puede ser coadyuvante a la respuesta de tratamientos. Bien. Fernando González acá, luego del shaving de condilomas en el hospital Pereira Rosell, ¿usan alguna crema con antimicrobianos o otras medidas higiénicas? En general, aparte de la analgesia, usamos, sí, de tipo, las que tienen tipo el Luxol o el Clorelase en gel, y bueno, y teniendo especial cuidado también cuando quedan superficies cruentas de que estén bien, bien humedecidas con estas cremas y que no se vaya a producir ninguna sinequia. Bien, acá la doctora Adriana Barbachán dice algo importante, que es verdad que nosotros a veces vemos frecuente, que dice que se ve con frecuencia indicado el imiquimod a diario, y es importante capaz que si le van a aclarar cómo utilizamos el imiquimod correctamente. Bien, el imiquimod a diario lo utilizan en los lugares donde tienen la otra presentación, la presentación que es menos, concentrada, que es 3,75. En Uruguay hay solo el 5. Para la presentación que es al 5%, las indicaciones son 3 veces por semana, y no más de 8 horas, y solo sobre los condilomas, y lavarlo a las 8 horas. Bien. 3 veces por semana decimos días alternos, ¿no? Claro, sí. De repente, que ya se lo fije, a veces hasta mismo nosotros nos fijamos, ¿te viene bien lunes, miércoles y viernes? Bueno, lunes, miércoles y viernes, de noche, lo último que haces es ponerte eso, lejos del alcance de los niños, lavarse las manos después, poner solo sobre los condilomas, una escasa cantidad para que no derrape la crema hacia el resto de la piel sana, porque también si la paciente se lo aplica mal, y genera una irritación muy importante, eso lleva a un abandono del tratamiento y a un retraso de la implementación de otros tratamientos, porque esa vulva está tan irritada y tan lesionada que no le podemos hacer nada. Bien. En cuanto al tratamiento con ácido tricloracético en consultorio, ¿con qué frecuencia lo aplicaríamos? La doctora Fernanda Long hace esta pregunta. Nosotros habitualmente lo aplicamos una vez por semana. Sí, siempre regulando la evolución de la paciente. Por supuesto que hay personas que con una vez por semana y aplicándolo en escasa cantidad y solo sobre los condilomas, de una consulta a la siguiente marchan espectacular, y hay personas que vienen realmente con úlceras y cosas que tenemos que de repente a veces hasta suspender y bueno, y esperar que repitelice un poco, porque si no es intolerable. Pero en general es una vez por semana. Bien, la doctora Jimena Fernández nos pregunta qué opina al respecto de que todas las pacientes con condilomas perianales deberían ser evaluadas mediante anoscopía. Bien, eso es bastante discutible. Igual no me quiero salir un poco de tema porque Laura Rubano va a hablar de todas las indicaciones y la selección de pacientes para anoscopía. La anoscopía de alta resolución, así en términos generales, en Uruguay hay poca gente que la hace, insume bastante tiempo. Creo que en pacientes seleccionadas sí, está francamente indicado, pero hay una maniobra muy elemental que es una paciente que tiene condilomas anales, hacerle un tacto rectal es lo número 1 para ver si tiene condilomas en el ano. Eso ya lo podemos clínicamente saber de entrada. Bien, no veo nuevas preguntas. Si no hay más preguntas, creo que ya está. Nos vemos en la próxima. Bueno, felicitaciones Silvana de nuevo, muchas gracias, hemos aprendido mucho y bueno, los esperamos a todos. Que pasen bien. Bueno.
Muchas gracias, Lu y Sandra. Vamos, saludos a todos.